de la mesa directiva, es gastroenteróloga, neurogastroenteróloga y radica en la ciudad de Mérida. Ella nos va a hablar sobre probióticos, prebióticos y simbióticos. Muchas gracias. Agradezco mucho la invitación a este simposio y me voy a tomar el atrevimiento de invitar a la gente que está atrás a pasar adelante. Hay muchos lugares y también a que no dejen espacios vacíos entre las filas. Gracias. Bueno, me invitaron a hablar sobre los probióticos, prebióticos y simbióticos y me atreví a agregar algo más, los posbióticos, que hablaremos en esta plática. En cuanto a los probióticos, les voy a presentar 6 trabajos y como antecedentes les quiero decir que tradicionalmente se consideraba el estómago un órgano libre de bacterias y como ya nos dijo el doctor Valdovinos, está muy lejos de ser así, pero la entrada es el primer órgano de entrada de virus, bacterias, hongos y protozoarios y gracias a la acción del pH del estómago podemos eliminar gran parte de ellos. Sin embargo, con el efecto de los inhibidores de bomba de protones y disminuir esta acidez, podríamos contribuir al incremento de la microbiota. De hecho, se sabe que el uso de inhibidores de bomba de protones se asocia con una mayor abundancia de bacterias del tracto gastrointestinal inferior y que su uso por más de 12 meses aumenta las cuentas de unidades formadoras de colonias en 1 por 10 a las 6 veces. Compare y su grupo presentaron en Viena este estudio. A 84 individuos que iban a recibir pantoprazol 40 miligramos al día por 6 meses, los aleatorizaron a utilizar Lactobacillus paracasei, subespecie paracasei, o bien placebo, y lo que ellos querían averiguar era el desarrollo de síntomas gastrointestinales en este tiempo. Ellos encontraron que a los 3 meses hubo una disminución significativa de los síntomas gastrointestinales en quienes usaban los lactobacilos, 4 contra 18, diferencia significativa, y a los 6 meses esta diferencia continuaba. Y no solo es importante ver la reducción de los síntomas, sino la importancia, 57% de personas tenían síntomas a los 6 meses con el uso de inhibidores de bomba de protones. Hauser y su grupo presentaron en Viena y posteriormente publicaron en Medicine. Este estudio es un estudio multicéntrico, prospectivo, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, en el cual estudiaron la erradicación del Helicobacter pylori en 650 individuos, a los cuales le dieron antibióticos por 14 días. Los dividieron en un grupo al cual le dieron Lactobacillus rhamnosus GG y Bifidobacterium y al otro grupo les dieron placebo. Ellos encontraron al final de su estudio que el porcentaje de erradicación del Helicobacter pylori fue mejor en el grupo que recibió probióticos, 87 contra 72, con una P significativa, y la intensidad de los síntomas con el uso de los antibióticos fue menor en el grupo que recibió probióticos, también significativo. El Clostridium difficile, como ya se ha hablado el día de hoy y nos habló el doctor Valdovinos, es una epidemia emergente actualmente. En el 2011 en Estados Unidos se describió la intensidad de las recurrencias. Recurren el 20% después de un episodio inicial y hasta 60% de recurrencia después de infecciones múltiples, lo cual es muy importante. Se está estudiando la administración de cepas no toxigénicas del Clostridium difficile, NTC-DM3, para la prevención de la recurrencia de la infección. Este estudio fue publicado este año por el grupo de Gerding y fue un estudio fase 2, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo. En este estudio, a 173 individuos que eran tratados por un primer episodio o primera recurrencia de infección por Clostridium difficile, los aleatorizaron a recibir 129 de ellos estas cepas no toxigénicas de Clostridium difficile y 44 de ellos recibieron placebo. Y los resultados son muy interesantes. La recurrencia de infección por Clostridium difficile fue de 11% cuando recibieron estas cepas no toxigénicas y del 30% cuando recibieron placebo, con una razón de momios de 0.28. Lo más interesante es que si demostraron la colonización, la recurrencia fue solamente del 2% versus 31% cuando no se demostró la colonización.
Este estudio de Lenhardt se presenta en Washington y aparece en contraposición con el estudio que les presenté anteriormente. Ellos reclutaron a una serie de pacientes que consideraron que tenían un riesgo elevado de infección por Clostridium difficile, aún no lo habían tenido, pero tenían riesgo elevado por ser mayores de 50 años, haber estado sometidos a igual o más de 2 hospitalizaciones en los últimos 12 meses y haber recibido antibióticos en los últimos 12 meses, o sea que eran de alto riesgo. Los dividieron en realidad buscaron si tenían cepas no toxigénicas nativas de Clostridium difficile, a ellos no les administraron nada, nada más buscaron las cepas y encontraron que dividiéndolos en los que no tenían las cepas no toxigénicas y los que sí las tenían, no hubo ninguna diferencia en la incidencia de infección por Clostridium difficile y tampoco en la recurrencia, no encontraron diferencias significativas. Lau y su grupo presentan en Washington un metaanálisis que nuevamente comprueba la utilidad de los probióticos en la prevención de la diarrea por Clostridium difficile. Ellos hicieron su estudio en poblaciones adultas y pediátricas, tanto ambulatorias como hospitalarias. Y aquí les muestro el metaanálisis en donde se ve una disminución del riesgo de diarrea por Clostridium difficile en un 60%, un riesgo relativo de 0.395, P significativa, y una disminución del riesgo asociada a antibióticos que también es significativa con un riesgo relativo de 0.542. Este estudio presentado por un grupo ruso, Shumikina, lo vi con ella en Washington, fue un poco difícil entenderlo porque prácticamente no hablaba inglés, pero es muy interesante y después nos pudimos comunicar por correo electrónico. Este grupo dice que los probióticos que tiene la industria tienen una incompatibilidad intestinal, no son propios y son rápidamente eliminados. Por eso ellos decidieron producir autoprobióticos y lo que hicieron fue que de la materia fecal del mismo enfermo hicieron crecer autoenterococos. Entonces ellos los cultivaban, después revisaban por PCR el cultivo para ver que no hubiera factores de virulencia y se los agregaron a la leche y les dieron esta leche con autoenterococos, 1/10 a las 8 unidades formadoras de colonia. Lo que ellos estaban buscando era investigar si podían prevenir los cuadros de síndrome de intestino irritable postinfeccioso después de una diarrea aguda bacteriana. Entonces, aleatorizaron a individuos con diarrea aguda a recibir autocepas de Enterococcus faecium comercial o placebo. Y ellos encontraron que lograron reducir de manera significativa el síndrome de intestino irritable postinfeccioso hasta el 7.7% con los autoprobióticos. Pasemos ahora a hablar algo de los prebióticos. Los prebióticos son oligosacáridos que estimulan el crecimiento de la microbiota benéfica. La inulina y otros fructanos protegen del estrés oxidativo inducido por lipopolisacáridos, esto ya se ha descrito anteriormente. Este grupo de Altomare presentó en las sesiones de cartel de Washington sus resultados tomando mucosa colónica y la pusieron in vitro en un modelo en el cual se puede aislar la mucosa de tal manera que se pone en esta capsulita y de un solo lado se le pone solución inerte o varios tipos de soluciones que no se combinan con el resto de la solución. Entonces ellos vieron qué pasaba si ponían solución inerte, solución con lipopolisacáridos y soluciones con distintas inulinas, fructanos y monosacáridos, o sea, varios prebióticos, junto con el lipopolisacárido. En sus resultados ellos encuentran que la inulina y otros fructanos protegieron a la mucosa del estrés oxidativo en ausencia de microbiota intestinal. Estos líquidos estaban libres de microbiota, por lo que ellos sugieren que los prebióticos, en particular la inulina, pueden tener propiedades antioxidantes directas independientes de los probióticos. Sabemos que la obesidad está asociada a cambios en la composición bacteriana, o sea, en la microbiota intestinal, alteraciones en la barrera intestinal y se ha descrito una inflamación de bajo grado asociada a las enfermedades metabólicas crónicas.
Por otro lado, los arabinoxilanos son los carbohidratos no digeribles más abundantes del trigo y se consideran prebióticos. En Washington, en la DDW, se presentaron simultáneamente dos trabajos orales, y ese estudio de 45 individuos con sobrepeso y obesidad recibieron arabinoxilanos diariamente por 6 semanas. Los autores estudiaron el efecto en la barrera intestinal, la composición, actividad de la microbiota y el control metabólico. Ellos no pudieron demostrar ningún cambio en la permeabilidad intestinal o la expresión de las proteínas de las uniones estrechas. En contraposición, estos autores estudiaron a 19 individuos con síndrome metabólico, igualmente les dieron una dieta rica en arabinoxilanos y demostraron un incremento de la expresión de ocludina y mucinas, que son datos de la permeabilidad de la mucosa, incrementos del ácido butírico fecal y una disminución de la calprotectina, que también nos habla de inflamación. Varios prebióticos son FODMAP también, y hemos dicho que los FODMAP producen síntomas, y entonces, ¿en qué quedamos? ¿Los prebióticos mejoran la microbiota y disminuyen los síntomas o nos dan más síntomas por la producción incrementada de gas? Aspiros, que siempre habla de estos temas y hace estudios muy interesantes, presentó en Viena un estudio con 20 individuos sanos para analizar el efecto de los prebióticos en la actividad metabólica, en la biomasa colónica y en la producción de gas. Él administró a estos individuos sanos Biomuno, que es un polvo prebiótico, y midió el número de evacuaciones de gas en 24 horas, pidiéndoles que apretaran un marcador de eventos. Por otro lado, midió el volumen de las evacuaciones de gas 4 horas después de darles este polvo prebiótico, colocándoles de manera rectal un varostato y teniéndolos así quietecitos para medir cuánto gas producían. Él encontró que cuando comparamos la producción de gas y el número de emisiones gaseosas, antes de darles el probiótico y inmediatamente después de darles el probiótico y después de 3 semanas, se observa que inicialmente hay un incremento muy importante del número de evacuaciones de gas, es significativo, pero a las 3 semanas se iguala, o sea, hay una compensación. Y con el volumen de gas ocurre lo mismo, sí hay un incremento inicial, pero a las 3 semanas ya es igual la producción de gas que antes de utilizar el prebiótico. Hablemos un poco de los posbióticos. Los posbióticos son factores solubles producidos por los probióticos y pueden ser los causantes de las actividades biogénicas de los probióticos. Podrían utilizarse para manipular las funciones intestinales y esto aportaría una estrategia terapéutica que no tuviera los riesgos asociados con la administración de bacterias vivas, que es lo que hacemos cuando damos un probiótico. Se presentaron varios estudios. Este estudio de Tang, presentado en Washington, hizo el siguiente experimento. A 50 ratas, las dividieron en 40 experimentales y 10 controles. A las 10 controles les infundieron en el colon placebo y a las ratas experimentales les indujeron con sustancias químicas una colitis ulcerativa. Estas ratas tienen tendencia a producir CUSI. Y a ellas a su vez las dividieron en las que utilizaron placebo, las que se les infundió en el colon medio de cultivo, a las que les infundieron Faecalibacterium prausnitzii y a las que les pusieron sobrenadante nada más del Faecalibacterium prausnitzii. Y encontraron que el Faecalibacterium, pero sobre todo su sobrenadante, fueron capaces de disminuir la expresión del inflamasoma LRP3 de manera significativa. En otro tema, las células enterogliales sabemos que forman parte de la inflamación intestinal y la inflamación intestinal es un componente de la translocación bacteriana, ya que producen óxido nítrico y producen también la proteína S100B. En el estudio de Turco presentado en Viena, se tomaron biopsias rectales de 7 individuos sanos y las biopsias fueron colocadas en un líquido que tenía E. coli enteroinvasiva con o sin Lactobacillus casei de G o bien el sobrenadante de Lactobacillus casei de G. Los dejaron 24 horas y a las 24 horas midieron la proteína S100B y el óxido nítrico.
Ellos encontraron que tanto el Lactobacillus casei DG como su sobrenadante disminuyeron la expresión de la proteína S100B, pero el efecto fue más notorio con el sobrenadante. Y por último, Chichenia y su grupo presentó en Washington el efecto protector del Lactobacillus rhamnosus contra lipopolisacáridos sobre el músculo liso humano. Entonces aplicaron lipopolisacárido de E. coli a músculo liso humano y a unos le pusieron placebo y a los otros sobrenadante del Lactobacillus rhamnosus GG y encontraron que bloquea los efectos sobre el músculo liso, con lo cual a lo mejor algún día podríamos prevenir los cambios motores que producen síndrome de intestino irritable postinfeccioso. Y por último, solamente les presento un trabajo sobre los simbióticos. Este trabajo, presentado por Wilms y su grupo en la DW de Washington, administraron simbiótico SC-FOS más Ecologic 825 a 23 adultos sanos. Este fue un estudio doble ciego, controlado con placebo, aleatorizado y paralelo, y querían evaluar la permeabilidad intestinal. Sin embargo, ellos no pudieron encontrar ningún cambio en la permeabilidad intestinal, no encontré muchos estudios sobre simbióticos, solo les presento este y sin embargo fue negativo. Y para concluir les quiero decir que Lactobacillus paracasei, subespecies paracasei, redujo significativamente los síntomas a los 3 y a los 6 meses en usuarios crónicos de inhibidores de bomba de protones. Las cepas no toxigénicas de Clostridium difficile redujeron la recurrencia de infección por esta bacteria. La colonización natural con cepas no toxigénicas de Clostridium difficile no previno la diarrea por Clostridium difficile. La ingestión de probióticos previene la diarrea por Clostridium difficile en niños y adultos. También previene la diarrea asociada a antibióticos. Los autoprobióticos redujeron el riesgo de desarrollar síndrome de intestino irritable postinfeccioso. Los prebióticos pueden tener propiedades antioxidantes directas. Los arabinoxilanos no demostraron una disminución de la permeabilidad intestinal en el sobrepeso o la obesidad, pero sí en el síndrome metabólico. La administración de probióticos incrementa el volumen de gas abdominal, pero solo transitoriamente. Fecalibacterium prausnitzii y el sobrenadante de su cultivo disminuyen la expresión del inflamasoma NLRP3. El sobrenadante del Lactobacillus rhamnosus impidió los efectos del lipopolisacárido sobre el músculo liso y los probióticos y postbióticos del Lactobacillus casei DG reducen la expresión en biopsias rectales de la proteína S100B y el óxido nítrico inducidas por E. coli enteroinvasiva. Muchas gracias. Muchas gracias Maru. Les recordamos que pueden mandar sus preguntas a través de sus teléfonos inteligentes por medio de la aplicación Juba o de Viva Voz después.